Quiero mencionarles también, hermanos, que hoy la reflexión o el mensaje de Dios será de una forma diferente. Ya será algo diferente, pero sin duda que queremos que el Señor también nos hable a través de esta forma. Mencionarles, como hemos sabido nosotros, de alguna forma agradecemos al Señor porque los índices, ¿cierto?, van en descenso. Quizás no tanto o tan rápido como nosotros quisiéramos, pero van en descenso, ¿cierto? Los nuevos contagios van bajando, los la cantidad de fallecidos también ha ido bajando, ¿cierto? Y agradecemos al Señor por eso, pero también resurge, digamos, este fantasma de los nuevos rebrotes. Hemos sabido, ¿cierto?, a través de las noticias que en España, en Australia, estamos teniendo nuevos rebrotes. Por tanto, yo quisiera preguntarte, Luis, saber qué sucede, o sea, qué debemos esperar de todo esto, o más bien, qué debemos esperar de Dios. Sí, Viviana, es verdad. Hemos visto, cierto, esta mejora en los índices aquí en Chile. Hemos visto que algunos países han avanzado en algunas vacunas. Podríamos comenzar a pensar en una nueva normalidad, pero aparece ese fantasma que tú dijiste, el fantasma del rebrote, y comienza de nuevo estos temores, ¿cierto? Y comenzamos a pensar qué va a pasar, qué va a venir, y viene el miedo, viene la angustia, y cierto, y estamos pendientes, algunos, porque otros ya se desconectaron de este tema porque piensan que tal vez de esta forma esto va a pasar, y bueno, y no quieren saber del virus. Pero la pregunta que me hiciste es buena. Mi comunión con Dios, ¿podemos esperar que Dios elimine este virus? Y tal vez yo podría pensar que sí podría Dios hacerlo desaparecer. Pero estuve reflexionando en esta semana y encontré esta lectura que voy a leer en 1 Samuel 17:16. Dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Señor, en esta mañana bendice este mensaje que tal vez será diferente, pero Señor, ayúdanos, Señor, a que pueda llegar a todos los corazones, a los que nos están viendo. Señor, usa mi vida, la de Viviana, la de la transmisión, Señor, para dar esperanza a nuestros hermanos. Bendice a todos los que están escuchando, en nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Según lo que dice entonces la lectura, Luis, podríamos decir que, o sea, es interesante porque Israel estuvo en cuarentena. Pareciera que Goliat tuvo en cuarentena a los israelitas, porque dice que él venía y aparecía de día, de mañana y de tarde, durante 40 días. Tú sabes que la cuarentena significa 40 días, y así se originó en la Edad Media, 40 días donde se aislaba a la gente, pero a medida pasado el tiempo, hoy día tiene otra connotación, y hoy día solo significa aislamiento, porque si fuera por días, llevamos aquí en todo Santiago casi 2 meses. Santiago Centro, hoy día escuchaba, llevan casi 100 días, pero este gigante aparecía todos los días, de mañana y de tarde, y amenazaba al pueblo de Israel. Parecía el informe de salud en la mañana, así, tempranito, y hay cuántos muertos, cuántos contagiados. Dice la escritura de esta manera, dice: un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían, las piernas, la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía a un rodillo de telar, tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas? Para la batalla. ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se enfrente conmigo? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes.
pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. He aquí este desafío que venía todos los días, y es un desafío que si el que perdía iba a ser esclavo. Y hoy día hay mucha gente que con este tema de la pandemia siente que tal vez está esclavizada en su casa y está luchando por ser libre. ¿Qué debemos esperar? Este Goliat representa el problema, representa todas nuestras grandes dificultades: el temor, la falta de compromiso, las enfermedades, la falta de trabajo, el temor por el porvenir. Este Goliat no dejaba al pueblo hacer su vida normal. Dice que Goliat era un filisteo, y los filisteos en ese tiempo, Viviana, ellos tenían el monopolio del hierro. Ellos fabricaban armas, herramientas, tenían carros de hierro. Y este hombre era un hombre preparado para la guerra desde su juventud. El resultado entonces de este desafío de Goliat era el temor en la gente. Dice que él provocaba en nosotros ese temor, provocaba miedo, y él amenazaba al pueblo y le decía: bueno, ustedes tienen a Saúl para que los defienda, que se levante uno que me haga frente. Pero al respecto, entiendo la dinámica, porque efectivamente nosotros podríamos decir ahora que nos estamos enfrentando también a un Goliat, haciendo el símil, ¿cierto?, de los problemas que estamos teniendo, como los mencionabas tú, de diversas formas, a nivel de salud, a nivel económico, los temores, todo lo que nos está abordando en esta situación actual. Pero yo te podría preguntar, Luis, ¿y quién escogió a Saúl como rey? Claro. ¿Saúl siempre fue un buen rey? ¿O un mal rey? Algunos piensan que Saúl fue un mal rey, pero hay que rebobinar un poquito y recordar que Israel era una nación tribal, eran 12 tribus. Recordar que Dios le dijo a Josué que le iba a entregar las tierras y que él las iba a repartir. Y cuando Josué logró vencer a algunos de sus enemigos y hacer que desaparecieran algunas de estas naciones, Israel no cumplió el propósito de Dios. Dios quería que ninguna nación quedara cerca de ellos, pero ellos dejaron algunas naciones, se conformaron con algunas tierras y no los echaron. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Dice que entraron como en un ciclo donde eran atacados por estas naciones. Ellos se alejaban de Dios y volvía, ¿cierto? Estas naciones se hacían fuertes, los atacaban, les quitaban sus posesiones. Se arrepentía Israel, buscaba a Dios, Dios levantaba un juez. Este juez ayudaba a que fueran liberados. Pero nuevamente Israel volvía a olvidar a Dios y volvía a este ciclo de donde eran atacados por estas naciones. Y fue en esa situación que Dios miró, y el pueblo se dio cuenta y miraba a las naciones que querían tener un rey como todas las naciones. En ese tiempo estaba el profeta Samuel, y fue los ancianos y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las demás naciones. Entonces Israel quería tener un rey, un gobierno político. Samuel llora y Samuel dice: pero si nuestro rey es Dios, ¿por qué quieren tener un rey? Además, si ustedes tienen un gobierno político, ese gobierno político, ustedes van a tener que trabajar, van a tener que pagar impuestos. Este gobierno va a querer que ustedes les sirvan, van a tener que depender del gobierno, de las leyes del gobierno. ¿Para qué tener? A pesar de eso, el pueblo insistió. Y Dios permitió, Dios asintió y dijo: sí, van a tener un rey. Y sabes, Viviana, Dios escogió a Saúl. Dios lo llevó y se lo mostró a Samuel y le dijo: este es el rey conforme al corazón del pueblo. ¿Quién era Saúl?
Saúl era un campesino, era un hombre alto, imponente, de buen parecer, estaba dotado de dones como dirigente militar, era un gran guerrero, y al principio él fue humilde, fue valiente, unificó a las tribus. Mira, dice ahí en 1 Samuel 14:47, después de haber tomado posesión del reinado, Saúl hizo guerra con todos sus enemigos alrededor, con Moab, con Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y donde quiera que se iba, él era vencedor. ¿Y sabes por qué él vencía? Porque Dios estaba con Samuel, o sea, con Saúl. Él cumplió las expectativas del pueblo. Mientras obedeció a Dios, él libertó al pueblo de sus enemigos, dio varias victorias a la nación. Pero había una condición para el rey del pueblo de Israel, que este rey tenía que estar sometido a la autoridad de Dios. Y lamentablemente, en resumidas cuentas, Saúl desobedeció a Dios, empezó a tomar las cosas en su mano, su orgullo, su autoconfianza, empezó a rechazar a Dios y desobedeció, ya no obedecía a Samuel. Por lo tanto, Samuel lo dejó, pero también Dios lo desechó. Pero Luis, a pesar de que Dios desechó a Saúl, aún seguía siendo fuerte y valiente cuando tuvo que enfrentarse y apareció el gigante. Interesante, porque ese es el contexto de esta historia. Saúl ya había sido desechado por Dios. Saúl ya no escuchaba a Dios. Samuel ya no se juntaba con Saúl. Y en ese tiempo fue cuando vino Goliat y vino a amenazar al pueblo. Y vino con este desafío todos los días de decir que levantaran un hombre. Pero este Saúl ya no era el mismo, era un hombre más cobarde. Mira, dice 1 Samuel 17:11, oyendo Saúl y todos los israelitas estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl, incluido, tuvo temor. El pueblo esperaba que Saúl lo defendiera. Saúl representaba el Estado, Saúl representaba el gobierno. Y el pueblo esperaba que el gobierno le resolviera todos sus problemas. No solo Saúl tenía miedo, el pueblo, en 1 Samuel 17:24 dice, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estaban como nosotros hoy día en la pandemia, de repente escuchamos malas noticias y nos viene y preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Haz retroceder esta pandemia, destrúyela. Tú tienes el poder, Señor. Pero ahí aparece este jovencito, David, que era un joven obediente. Su papá lo envió a llevarle comida a sus hermanos. Además de ser profundamente espiritual, porque para David, el rey de Israel era Dios. Él era un pastor, un poeta, un guerrero, era valiente. David tenía 17 años aproximadamente en esta historia. Dios había desechado a Saúl, pero ya había preparado antes. Había enviado a Samuel a ungir a un joven como el siguiente rey. Dios quería que Israel fuera una nación diferente, especial, su especial tesoro. Pero, ¿sabes? David no cumplía con el prototipo, quizás, claro. Claro, porque incluso cuando Samuel va a orar, ¿cierto?, a ungir a este nuevo rey, su padre lo manda al campo, porque él no es que David fuera feo. David dice que era hermoso parecer, pero era pequeño, era como debilucho. Y su padre fue el primero en menospreciarlo, ¿cierto? Así es. Este David, Dios lo envía, o sea, su padre lo envía ahí, y su padre le dice que sus hermanos van a estar luchando, pero ¿qué se encontró? Que sus hermanos estaban escondidos, Saúl estaba escondido y vio a este gigante. Y David va y le dice a Saúl, no desmaye tu corazón,
de ninguno a causa de este gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, mucho la historia. Pero Saúl menosprecia a David. David representa a la iglesia. David nos representa a nosotros, a los que tenemos confianza en Dios. Y el Estado no confía en nosotros. El Estado no confía en la iglesia, no cree que la iglesia tenga una respuesta en este tiempo. Le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Goliat tampoco. Goliat menospreció a David. Cuando David lo enfrentó, dice, y aquel filisteo miró a David y lo tuvo en poco, porque era muchacho. Entonces Saúl le dice: ¿qué vamos a hacer? David quería pelear. Y David le recuerda algo a Saúl y le dice algo que es interesante, que nosotros también tenemos que recordar. Dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo: ve y que Jehová esté contigo. La verdad que Saúl no tenía confianza en David, porque más adelante dice que le pasó su armadura. Dice, vistió a David con su ropa, le puso su casco de bronce, lo armó de coraza, ciñó a David, le pasó su espada, sus vestidos, y probó David a andar y se dio cuenta que nunca había usado esas armas. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. David fue preparado en el campo. David, Dios estuvo con él en el campo, y su experiencia de haber luchado contra el oso, de haber luchado contra el león, y de saber que Dios le ayudó en ese momento, le daba el valor para enfrentar a este gigante. David le dice al gigante cuando lo enfrenta: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David confía en Dios. David sabe que con Dios él puede vencer. No fue la piedra la que derrotó al gigante, fue la fe de David en el nombre de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ese es David. David es... Sí, dale, nomás, Vivi. Que te iba a preguntar, porque entiendo que Dios preparó y estuvo con David, ¿cierto? En el proceso de su preparación para derrotar al gigante. Pero quizás aquí puede surgir la pregunta, es decir, ¿podría haber Dios hecho desaparecer al gigante con su poder? ¿Por qué Dios no quitó el león o por qué Dios no quitó el oso? ¿Por qué uno dice a lo mejor no actuó de otra forma? Interesante, porque tal vez nosotros cuando oramos y cuando confiamos en Dios queremos que Dios haga las cosas a nuestra forma, y le pedimos a Dios que Él se lleve los obstáculos, que Él ojalá no tengamos que verlos. Pero cuando Dios llama a Josué, le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. No hace que desaparezcan las naciones, sino que le dice a Josué que va a estar con él en esta misión que Dios le dio. David recuerda que Dios estuvo con él cuando tuvo que pelear contra el oso. Y yo te devuelvo la pregunta, porque, aunque es retórica, ¿acaso Dios no nos ha defendido en el pasado? ¿Acaso Dios no nos ha permitido superar los obstáculos? ¿Acaso Dios en el pasado no ha estado con nosotros y hemos salido de grandes pruebas? ¿Por qué no lo puede hacer ahora nuevamente? Debemos también recordar, Viviana, que David es la imagen profética de Jesús. Jesús desciende del rey David. Le llamaban el hijo de David. La Biblia dice que por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores.
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús, a través de un hombre, Jesús, que se hizo como uno de nosotros, Dios derrotó al más grande de todos los problemas de la humanidad. Y es que nosotros estábamos apartados de Dios, perdidos. No teníamos ningún futuro, pero bastaba un hombre para luchar contra el pecado. Y Jesús fue ese hombre. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó y hoy día intercede por nosotros. Y si Dios ya hizo eso, si Dios ya entregó a su Hijo, que es la máxima expresión de amor, ¿cuánto más hará en este tiempo para ayudarnos a vencer las dificultades? A lo mejor estamos orando mal. A lo mejor tenemos que orar para que Dios fortalezca nuestra fe en este tiempo. No que Dios se lleve las dificultades, sino que nos enseñe a vivir estas dificultades, que nos ayude, que reconozcamos que Él va con nosotros y que vamos a salir de esto. No sabemos cuánto, pero vamos a salir. Tenemos que recordar que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Jesús le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Cuando Pedro se muestra a Jesús y le dice: Señor, yo iré contigo, Jesús le dice: mira, el enemigo me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe en este proceso no falte. Tenemos que pasar a lo mejor por estas dificultades. No sabemos cuántas. Vienen, dice, crisis económica, tal vez vienen rebrotes. Pero la reflexión en este día es que Dios está con nosotros. Dios no nos va a quitar tal vez los obstáculos, pero sí Él promete ir con nosotros. En este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Jesús venció al mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, quiero orar por mis hermanos. Quiero orar por mi vida. Quiero orar por cada uno de los que me escuchan. Tal vez están viviendo momentos muy difíciles. Tal vez ven el futuro, Señor, con muy poca esperanza. Señor, tú no prometiste quitar los obstáculos. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, que mis hermanos, Señor, que me escuchan, que los amigos que me escuchan puedan acercarse a ti y entender que tú estás con nosotros, Señor. Tú te acercaste a nosotros a través de Jesús y aún estás con nosotros. Este es un tiempo distinto. Nosotros contamos con tu protección, contamos con el sacrificio de Jesús que nos libró de todo. Señor, tú nos haces más que vencedor y en este tiempo reconocemos, Señor, y confiamos que tú estás siempre con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén.